que ha habido un crecimiento del nivel de contratos, del nivel de los sindicatos, de la afiliación de los sindicatos, y sobre todo menos todos los trabajadores y trabajadoras que están protegidos como voluntarios. Entonces, la única solución es la defensa a ultranza de todos los sectores del derecho a la organización sindical libre y del derecho a la organización colectiva. Pero no venimos solamente a quejarnos de los atropellos que se dan normalmente, sino que venimos a reivindicar el derecho que tenemos los trabajadores y trabajadoras de las Américas, si queremos, a formar sindicatos por rama y a negociar colectivamente por rama, porque evidentemente el modelo sindical por empresa es el modelo más débil de organización sindical. Queremos superar ese modelo, pero nos encontramos con la dificultad de que en muchas legislaciones nacionales no se respeta el convenio 88 porque se fija un mínimo de 20, de 25, de 30 trabajadores y trabajadoras para organizarse en sindicatos, cuando que la gran mayoría de las empresas en este continente son pequeñas y medianas y tienen menos de 20 trabajadores. Entonces automáticamente se les está negando a esos trabajadores y trabajadoras el derecho a organizarse y el derecho a contratar colectivamente. Nosotros estamos haciendo estudios sobre la densidad sindical para presentar no solo a los movimientos sindicales, sino a las autoridades, a la propia OIT, para ver dónde están los motivos. Pero sabemos realmente cuál es el motivo de que la densidad sindical haya disminuido en el continente. Es la persecución antisindical, de parte de varios gobiernos y de parte de muchos empresarios, que no permiten la sindicalización. Casos como Guatemala, casos como Colombia, casos como Costa Rica, bueno, y en general muchísimos casos hunden en este continente. Y a excepción de Brasil, Uruguay y Argentina, donde hay sindicatos por rama, donde hay negociación colectiva por rama, vemos que esa es la vía para fortalecer el movimiento sindical en este continente. El Comité de Libertad Sindical, ante estos casos puntuales, ya ha recomendado el levantamiento de las restricciones que recién comenté. Pero ¿cuándo, es la pregunta, cuándo vamos a hacer una verdadera campaña regional dirigida a mostrar que estos límites establecidos en las leyes nacionales son violatorios de los convenios 87 y 99? Sigue también sin hacerse referencia a la importancia de la negociación colectiva transnacional, aun cuando este es un eje creciente del trabajo en la OIT y objeto de promoción por el simposio de ACTRAP que ya se realizó anteriormente. Claro está que esto vincula en forma directa con el documento que no menciona las empresas transnacionales. Este déficit arrastra, por otra parte, que no se mencione la otra vía de estructuras sindicales internacionales, las federaciones sindicales internacionales, que son muy importantes en la trama internacional sindical. El tema del diálogo social ya lo sabemos todos. El tema de la propia referencia al señor director del informe, se habla del diálogo social en forma puntual, en el sentido de que hay diálogo social en forma puntual. Nosotros seguimos insistiendo en que no se puede calificar de progreso al hecho, en el diálogo social, al hecho de que exista en el continente, o en los varios países del continente, se han instalado mesas tripartitas. Eso no significa, porque ahí en estos países, en muchos de los países donde se han instalado esas mesas tripartitas, se siguen matando sindicatos y se siguen asesinando dirigentes sindicales, o se los siguen emitiendo. Entonces, ¿de qué diálogo social estamos hablando si no existe el requisito básico del respeto a la contraparte y del derecho a la vida de la propia contraparte?
sectores, no solamente de trabajadores, sino todos ellos valoran en su forma de vida el convenio 102 de la OIT. Y si esos sectores valoran y nosotros no lo hacemos, yo creo que estamos equivocados. Hay que iniciar una campaña internacional, lo dice el movimiento sindical, lo pide, lo demanda el movimiento sindical, una campaña internacional por la ratificación del convenio 102 de la OIT. No podemos quedarnos solamente en el piso básico porque el convenio 102 es la referencia fundamental. Algunos dicen que está obsoleto. Miren ustedes la cobertura que tiene el convenio 102 y después digan si es obsoleto. Las coberturas que tiene son actualísimas, son totalmente necesarias. Otros dicen que fue muy poco ratificado. Voy a traer aquí la historia de la propia OIT. En el año 1919 se adoptó el convenio 1 de las 8 horas de trabajo. El antecesor del señor director general Albert Thomas en 1961 se quejaba de la falta o de la poca